Ay, tengo que poner el arte, perdón, TV, hasta que ya comparto el artecito de Carlitos Latorre. ¿Estamos viendo el arte? Sí. Ya. Buenas tardes a todos. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Raquel, Carlos. Esteban, buenas tardes, ¿cómo están? Encantado, Buenas tardes. Te hago la presentación oficial, perdón, señor vicerrector Ángel Souto, y también ¿Qué a tal? nuestro docente Esteban Saxosa. Nos acompaña esta tarde-noche Carlos Latorre, dueño de Viga Virtual Gallery, y también un gran artista nacional con una trayectoria internacional bastante gordita. Carlitos, vamos a esperar 3 minutos más y empezamos. Sí, sí, perfecto. Tibi, yo estoy convirtiendo la anterior grabación de Mafer y le voy a poner a grabar, pero la página de transiciones una vez que terminemos la charla, bueno, para el día de mañana, y posteriormente también estará subido en Vimeo para que lo puedas publicar en tus redes. ¿Estás conmigo, Carlita? Sí, contigo, Carlos. Vale, perfecto. Pues sí, muchísimas gracias. Efectivamente he seguido las otras charlas y he visto un poquito cómo se manejan con eso. Me parece muy bien, gracias. Con todo gusto. ¿Y has visto la muestra de transiciones? ¿La muestra? La muestra de la página www.transiciones. Sí, por supuesto, está muy bien hecha, está muy linda, absolutamente. Es más, de ahí he cogido el link para invitar a todas mis amistades. Qué bien, me alegra. Para que se inscriban. Qué bien, me alegra. Vamos ya con... Carlita, ¿me ayudas por favor con la autorización para grabar? Dale, amor. Qué raro, pero te puse como anfitrión para eso mismo, pero... ya tienes, ya, ahorita puedes. ¿Listo? Esto también se está transmitiendo en Facebook Live, ¿no? Entonces, por si necesitan tener el dato. Perfecto. Vamos un minuto más. Qué chévere, Landy está conectada en su teléfono, te va a escuchar. Vamos ahora, habilito para que entre la gente. Carlitos, empezamos, voy a aforar la sala en este momento. Vivi, empiezas tú. Claro que sí. En nada, y de ahí continuamos, como ya lo habíamos hablado, ¿ya? Muy bien, bienvenidos. ¿Listo? Muy bien, bienvenidos a todos en esta tarde-noche en Transiciones. Esta es la cuarta conferencia en Transiciones, sexta edición, Desarrollo e Innovación Digital. Para mí es un gusto darles la bienvenida, recordarles que pueden visitar la galería de transiciones en www.transicionesyabq.com.
y doy el paso a la magíster Carla Cisneros, directora de la Escuela de Diseño y Artes Visuales. Muy buenas noches con todos, qué gusto saludarles a todos los presentes. Estamos en este momento, vamos a compartir la charla con Carlos Latorre Viga, quien nos va a hacer un breve recorrido sobre la historia de las galerías y los galeristas más influyentes del último siglo, para llegar a hablar de cómo funcionan las galerías contemporáneas antes y después de este COVID-19, un futuro incierto para las galerías de arte. Carlitos, bienvenido. Angelito, un gusto tenerle aquí con nosotros, a todos los docentes que están conectados y por supuesto a nuestros queridos estudiantes. Aprovechen, recuerden que tenemos el chat para que puedan ir escribiendo sus preguntas. Al finalizar voy a dar lectura a las preguntas que tengamos para Carlos y nos pueda ayudar con la respectiva respuesta. Eso lo vamos a hacer ordenadamente por el chat. Carlitos, nuevamente bienvenido. El micrófono y la pantalla son todo tuyos. Voy a dejar de compartir para que puedas compartir tu presentación. Pues muchísimas gracias, Carlita. ¿Cómo están todos? Bueno, yo me presento, soy Carlos Latorre, pintor y escultor y galerista. Yo soy de Riobamba, de Ecuador, y a los 18 años tengo la oportunidad de ir a estudiar artes en Italia. Vivo en Milán durante 17 años, donde al principio pues comienzo con el colegio artístico y seguidamente hago la Academia de Bellas Artes de Brera. Una vez que termino la academia, pues salgo y comienzo a trabajar, a pintar y a vender mi obra. También comienzo a trabajar con algunas galerías que después de algunos años, en el 2013 precisamente, pues tuve la oportunidad de montarme mi propia galería. En ese momento se llamaba MACFA. Y era una galería tradicional, era una galería en la cual hacíamos convocatorias, los llamábamos artistas, para hacer nuestras exposiciones. Y bueno, pues esta es la imagen de nuestra primera exposición, de la inauguración, del vernissage. Y pues nada, a partir de ese momento comienzo a interesarme por todo lo que viene a ser las galerías ¿Pasa algo, Carlita? Sí, Carlitos, no sé si nos estás mostrando la presentación porque te estamos viendo a ti, pero no estamos viendo la presentación. Oh, qué pena, lo lamento muchísimo. Sí, efectivamente la estaba compartiendo. Ahora sí, ahora lo estamos viendo totalmente. Vale, pues perfecto. Pues nada, era simplemente un poquito el recorrido que había tenido con las obras y con todo lo que había vivido en 17 años en Milán. Tuve una galería, se llamaba MACFA, y aprendí muchísimo. Es en ese momento en el cual me comienzo a interesar sobre las galerías. Por ejemplo, algunos de ustedes se ha preguntado cuál ha sido la primera galería al mundo. Pues la primera galería en el mundo tenemos que hablar inevitablemente de Giorgio Vasari y de la Galería degli Uffizi en Florencia, en Italia. ¿Por qué? ¿Por qué hablaremos de Giorgio Vasari? Primero, Giorgio Vasari fue un pintor, arquitecto e histórico del arte. Lo recordamos sobre todo por su libro de biografías, la vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Esta vez hablaremos de él, pero como arquitecto, porque fue él quien comenzó a construir lo que hoy conocemos como Galería degli Uffizi. La historia la voy a resumir lo más posible. El duque de Florencia, Cosme I de Medici, encarga a Giorgio Vasari de hacer este edificio. Este edificio, en una primera instancia, estaba proyectado para albergar las oficinas del Estado. Es como tener a todos los ministerios en un único edificio. ¿Por qué? Porque el duque quería controlar todos los poderes administrativos y políticos de la ciudad, y que estén organizados en un único edificio proyectado racionalmente. Y fue Giorgio Vasari quien lo construyó. Construyó este módulo que se repite hasta cubrir los lados del patio interior degli Uffizi. Pero, ¿por qué se llaman gli Uffizi?
En realidad se quedó simplemente con el nombre del primer utilizo que se le dio. Uffizi en italiano antiguo significa oficinas. Ahora hablaremos un poquito de Francisco Primo de Medici. ¿Quién es Francisco Primo de Medici? Es el hijo de Cosme, que al morir su padre, pues es quien está reinando sobre Florencia y toda la Toscana. Él es un soberano excéntrico, es un intelectual, es apasionado por los estudios esotéricos y alquímicos, está enamorado del arte. Es él quien funda la Galería de las Estatuas, se llama principalmente, originariamente, porque es en este año, en el 1581, que decide exponer su colección de pinturas del 400. Recordemos que en el 1581, cuando expone, hace su primera exposición con sus cuadros y demás, estamos en el periodo del manierismo. Entonces él estaba exponiendo las obras del 400, del Renacimiento alto. También expuso medallas, estatuas antiguas y modernas, armaduras, miniaturas, instrumentos científicos y todo tipo de rarezas. Pero también retratos de una de las familias más potentes de la época, que era la familia Medici, y de personajes ilustres. Pero es solo después de algunos años que la hace visitable. La pueden visitar pidiendo cita, y es de esta manera que el Uffizi es uno de los museos más antiguos de Europa. Pero quisiera hacer una reflexión con ustedes sobre la palabra galería. ¿Habrá alguna razón por la cual los grandes museos nacionales del mundo se llaman galería? Desde la Grand Gallery del Louvre a la Gemäldegalerie de Berlín, a la National Gallery de Londres y a la National Gallery de Washington, que han usado ese nombre típicamente italiano, mejor dicho, típicamente florentino, galería. Pero, ¿qué es una galería? En realidad, el concepto de Vasari es simplemente lo que están viendo ahora mismo. Es un corredor cubierto que recibe luz de un lado y alinea las obras de arte por el otro. Esta es una invención museográfica que ha conquistado el mundo. Por otra parte, entrar al Uffizi es como recorrer un manual básico del arte, es una antología de la grande historia del arte, con obras maestras desde el siglo XII hasta el siglo XVIII más o menos. Y encontramos artistas como Cimabue, Giotto, que aquí quisiera decir una cosita. Cimabue, fue el maestro de Giotto. La historia cuenta que Cimabue estaba caminando por el campo, encontró a un niño que estaba dibujando sobre una piedra, vio que su obra era muy buena y pues se las llevó a su estudio para enseñarle las técnicas pictóricas. En Uffizi también encontramos a Tiziano, maravilloso, a Rafael, al conocidísimo Botticelli, al grandísimo Caravaggio, Alberto Durero, Leonardo da Vinci, porque, entre muchos otros, ¿no? Porque una de las características típicas del Uffizi, desde el punto de vista de la historia pictórica, es la excelencia de las obras que están dentro del museo. Y básicamente es esta la historia de cómo comienza la galería. Las galerías en realidad es el concepto de Giorgio Vasari que conquistó el mundo, como dije hace un momento. Ahora quisiera hacer un salto de algunos siglos para hablarles de uno de los más grandes galeristas que han existido. Se llama Daniel Kampweiler. Es el galerista de Picasso y es uno de los que ayudó a crear el movimiento del cubismo. Aparte de aportar obviamente en la construcción de lo que nosotros conocemos ahora como galerías de arte. Daniel Kampweiler nace en Alemania a fines del 800, de una familia muy acomodada. Su madre estaba en el negocio y la comercialización de piedras preciosas. Recibe una excelente educación, su tío abuelo le incentiva las artes, le apasiona mucho la música y en un periodo quería dedicarse profesionalmente, pero no era muy buen músico. Y esto él lo sabía. Y siendo una persona juiciosa, pues dejé ese camino bastante pronto. También porque sus padres lo veían en otro camino, en el de las finanzas. Así que a los 18 años le mandan a vivir a Londres. Pero en Londres, ¿qué hace
Daniel Kahnweiler? Pues nada, se dedica a ir a los grandes museos y frecuentar sobre todo a los teatros. Es en este periodo que conoce a una pareja que es muy importante en su vida, porque aparte de convertirse en buenos amigos, también se convertirán en uno de sus mejores coleccionistas. En cambio, con 23 años llega a París. Estamos en el 1907. Recordemos que estamos en plena Belle Époque. La Belle Époque es más o menos desde el 1870 al 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Se va a París un poco para estar lejos de su familia, que le oprimía mucho, ¿no? Pero claro, París en ese momento está viviendo su mejor época de innovación en las artes. Visitaba asiduamente el Louvre, también visitaba muchísimo la ópera y tenía un círculo de personas interesadas en las artes. Esto es fundamental para su crecimiento. Y es en este periodo donde conoce a la que será la mujer de su vida, Lucie. ¿Por qué les hablo de Lucie? Porque hay una anécdota muy curiosa, que así como Lucie viene de una familia que no termina de encajar con la familia acomodada de Daniel, aparte de que era mayor que Daniel y tenía encima una hija, pues Daniel hace un pacto con su familia para no casarse con Lucie. Y es a través de este pacto que Daniel le pide a su familia un préstamo para con ese dinero montar su primera galería de arte. Su primera galería tenía 4 metros por 4 metros, en realidad 16 metros cuadrados en la calle Rue de Vignon. Una galería súper, súper pequeña. Y nada, es en este mismo periodo en que en París estaba el español Pablo Picasso, que era 3 años mayor a Daniel. Tenía las ideas clarísimas y era súper ambicioso. Kahnweiler, el galerista, y Picasso se conocen en el Salón de Otoño. Kahnweiler queda asombrado de la personalidad de Picasso y van enseguida al estudio para ver las obras de Picasso. En esta ocasión, Picasso le enseña un cuadro del cual está particularmente orgulloso, y se trata de Le Bordel d'Avignon, la que nosotros conocemos como Le Damoiselle d'Avignon. Pero Kahnweiler es joven, la pintura es un lenguaje nuevo, la obra le gusta, pero tal vez no, los negocios no le van muy bien y tiene poco dinero y no lo compra. Este es considerado un pequeño error para el galerista, ¿no? El hecho de que no le compre la obra hace enfurecer al presuntuoso Picasso, pero no arruina la relación entre los dos. Es más, Kahnweiler después le pedirá un segundo encuentro y es en este segundo encuentro donde hace su primer gesto de gran galerista, y es la de comprarle algunos dibujos. Por esos años, Cézanne ya había comenzado un proceso de reconstrucción de la figura. Y esto era una semilla perfecta para dos mentes geniales, intensas y con mucha fantasía, como las que son de Braque y Picasso. Se dice que de este cuadro se haya inspirado Picasso, pero no hay ninguna prueba contundente sobre esto, entonces lo dejamos ahí. Braque y Picasso en este periodo no se conocen aún, pero están llevando este proceso que después les llevará al cubismo. Cubismo no es una definición que dan los protagonistas, ni Kahnweiler, ni Picasso, ni Braque, ni ninguna. Es más, esta definición lo dan un crítico de arte, Louis Vaucel, y Henri Matisse. Que la definición en realidad tiene una connotación irónica. No era muy bonito que te digan que tu cuadro era cubista en ese momento, obviamente, ¿no? En cambio, en el 1908, la galería La galería de Kahnweiler dedica su primera exposición a Georges Braque, con 27 lienzos que tienen un discreto éxito y la verdad que les va muy bien. Hasta mientras había otro artista, Jean Metzinger, que está metiendo las bases de lo que será el cubismo. Pero esto es muy importante porque Kahnweiler está convencido que este género no es abstracto. Es más,
Kampweiner le da una definición y se desvincula desde un principio, para en un segundo momento escribir un opúsculo donde define estrictamente lo que viene a ser el cubismo. Kampweiner está muy convencido de sus consideraciones sobre el origen del cubismo, y para desvincularse de artistas como Metzinger u otros críticos y galeristas como Apollinaire, pues lo que hace Kampweiner es tener contratos de exclusividad con los artistas. Este es un pacto que todo artista que quiere trabajar con Kampweiner tiene que respetar, porque es la única condición que pone, de la cual está absolutamente convencido, y no permite ni a Braque ni a Picasso de poner sus cuadros en las mismas exposiciones que otros artistas cubistas de la época como Metzinger. De esta manera marca fuertemente sus ideas sobre el origen del cubismo y la genialidad de los dos artistas con los cuales trabaja. En cambio, desde un punto de vista intelectual, todas estas reflexiones que hace sobre el cubismo lo llevan a imprimir en el 1558 un opúsculo llamado El camino hacia el cubismo, en el que principalmente se enfoca que la pintura cubista no es abstracta. Es más, la pintura cubista es figurativa, en el sentido de que se comienza copiando un sujeto al que le da forma. Lo que le quita la pintura cubista es el contexto, le despoja del contexto a ese sujeto. Pero es arte figurativo, porque de todos modos se comienza de un objeto preciso y real. En cambio, en el 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Kampweiner cree que es solamente una guerra rápida, que pasará rápido, y no es así. Comete dos errores. El primero, no pone en un lugar seguro sus obras, las que había comprado con anterioridad, son 8, y se va a Berna, en Suiza, dejando un vacío muy grande en París, que lo pagará carísimo, porque primero, los artistas que se quedaron en París no le perdonarán que los haya abandonado, y por otro lado, los otros galeristas que sí se quedaron en París, pues llegarán a llenar ese vacío que había dejado el galerista. En particular, el galerista Paul Gijón hace dos cosas muy importantes. Primero, evoluciona hasta llegar a una galería en un sector más costoso de la ciudad, donde estaban los otros galeristas, donde estaban los banqueros. Y por otra parte, coge a todos los artistas que tenía Kampweiner y los pone en su equipo. El más importante es Picasso. Después también compra obras de Modigliani, que Modigliani le hace un retrato a Paul Gijón, Giorgio de Chirico, que también le hace un retrato a Paul Gijón, también Van Dongen y Dehon. En el 1919 termina finalmente la Primera Guerra Mundial y Kampweiner, el galerista, decide dejar Berna para regresar a París y quiere recuperar los 800 cuadros que había dejado en sus bodegas. Pero estos cuadros fueron secuestrados durante la guerra por parte del Estado francés y no se los devolverá nunca. Su fama, por otro lado, no era la misma, justamente porque se dejó París y otros galeristas que se quedaron llenaron ese vacío. Pero lo más grave es que los contratos de exclusividad que tenía con los artistas y las relaciones que había creado con los mismos se habían rotos. Entonces lo que hace es restablecer buenas relaciones, de nuevo con los artistas. Los primeros con los cuales no entra en buenas relaciones es Picasso y Van Dongen. En cambio, con el que sí recupera un trato, sea de amistad que de trabajo, es Juan Gris. También Dehon y Blackmec, que son artistas de los cuales el galerista cree mucho y son ellos que les ayudan a realzarse. Un año después, en el 1920, recién puede abrir una nueva galería, pero con un prestanombre, porque el apellido Kampweiner es judío alemán y claro, no puedo hacerlo con su mismo apellido, con su nombre. Y bueno, después de tantas peripecias, el galerista puede contar con el apoyo de un grandísimo escultor, Manolo, con quien entablará una larguísima amistad, o sea, de trabajo, de amistad propia, y Modigliani le hace un retrato. Pero la verdadera fortuna en esos años la tiene cuando el diseñador de moda Jacques Cousset le encarga
a Kampweiner de comprar Les Demoiselles d'Avignon, que de Bordel se había convertido en Demoiselles, las señoritas de Avignon, y se vende este cuadro por la cifra astronómica de la época, obviamente, de 25.000 francos. Esto es importante para el galerista porque después de todo lo que había pasado, pues es un nuevo punto de partida. Pero a Kampweiner pues no le gustan las cosas fáciles. Bueno, esta vez en realidad no es culpa suya, porque el mundo incumbe en una gran crisis financiera, conocido como el Jueves Negro. El 24 de octubre de 1929 pasa el crash del Jueves Negro, seguido por el Martes Negro y seguido por el Viernes Negro. Fue una detrás de otra. Pues nada, en esos años toda la crisis golpeó a todo el mundo, más o menos como lo que estamos viendo ahora, y Kampweiner tenía los gastos de la galería al mínimo. ¿Qué quiero decir? Que lo conducía él mismo, básicamente, y su socia, Louise Leiris. ¿Se acuerdan que les dije que su familia no quería que se casase con una chica porque tenía una hija y era mayor que? Pues vale, esa hija es la que después se convierte en su socia y es la quien lleva la galería después de la muerte del gran galerista. Pero los gastos de la galería son muy altos. Esto no le permite sostener a los artistas, apoyarlos completamente a los jóvenes artistas, porque esta es una de las costumbres que tenía Kampweiner, de sostener completamente a los artistas. Les pagaba el alquiler, los materiales, porque así también se aseguraba de tener una buena producción de parte de los artistas. También es una cosa que hará Leo Castelli, otro grandísimo galerista, que a lo mejor les hablaré en un segundo momento. Es 23 años menor a Kampweiner, y al principio también exponía obra europea, por ejemplo de Vasily Kandinsky, pero se mete de cabeza en el expresionismo abstracto, exponiendo a Pollock, Kooning, Rauschenberg, Jasper Johns, y en los años 70 se mete con Rosinsky, Lichtenstein, Andy Warhol. Obviamente estamos hablando de dos galeristas completamente diferentes y de 2 años diferentes. Pasamos del París de los años 40 a Nueva York de los años 70. Pero eso es otra cosa y se lo come con otras patatas. Aquí tenemos a Louise Leiris en su época joven y que es la que después continúa con la galería, que la tuvo abierta hasta el 2001, si no me equivoco. Bueno, regresando a nosotros a la historia de Kampweiner, por esos años y gracias a la crisis económica que había en esos años, se fundan los partidos políticos extremistas, sobre todo en Alemania. En el 32, el Partido Nacional Socialista de Hitler gana y esto repercute en toda Europa. Para comenzar, en Alemania mismo, obviamente, y por ejemplo, la escuela del Bauhaus, que tiene que cerrar. Bauhaus es la escuela de arte y diseño. Su objetivo era de unir el arte con el diseño. Tenía 2 sedes, una en Weimar y otra en Dessau. Fundado por el arquitecto Walter Gropius, y los profesores que enseñaban ahí eran de la talla de Kandinsky, Klee, Gropius, Mies van der Rohe, Meyer y muchísimos otros. Todos estos artistas, cuando cierra el Bauhaus, tienen que exiliarse. Algunos se van a Suiza, otros se van a París. Y es en este contexto que el galerista Daniel entra en contacto con 2 artistas en particular, Paul Klee y Vasily Kandinsky, de los cuales venderá también sus obras, les tratará sus obras. Estos artistas eran considerados por el régimen nazi como arte degenerado. Es más, hicieron una exposición la cual se llamaba justamente arte degenerado y era el ejemplo de no hacer ese arte. Recordemos que Hitler era un artista frustrado, lo máximo que le gustaba era el arte clásico, hasta el neoclásico, romántico y poco más. Entonces todo lo que venía a partir de finales del 1800 no lo aceptaba. Y obviamente estaban los artistas como Kandinsky, Klee, Otto Dix y muchísimos otros. Por esos mismos años Europa viene atacada por otro problema.
El 26 de abril del 1937, caen 60 toneladas de bombas en Guernica, en España. Es en este momento donde Picasso queda evidentemente golpeado y gracias a la comisión de la siguiente exposición internacional hace una de sus grandes obras maestras, que es Guernica. Es un lienzo de 3.5 metros por 7.7, es una obra colosal. Bueno, a 56 años, galerista Kahnweiler decide de escapar de París. El punto de inflexión, en el momento en el cual Kahnweiler dice yo me voy de París, es cuando el Hotel Drudot no deja entrar hebreos. Embala 154 cuadros, 62 acuarelas de Paul Klee y se va a Limoges, que está en Francia, y se va a la casa de unos amigos suyos, coleccionistas. Y en este periodo, pues, que no hacía de galerista, tiene tiempo de dedicarse a sus textos. En el 44 termina la Segunda Guerra Mundial. La familia Kahnweiler regresa a París y quieren retomar la relación de amistad con todos, sobre todo con Picasso, pero Picasso hizo un pequeño, grande paso en falso. Picasso adhiere al Partido Comunista y una cosa es ser simpatizante con los ideales del comunismo, pero otra cosa es ser abiertamente del Partido Comunista. De todos modos, Kahnweiler tiene una buena relación con sus artistas, continúa con su galería trabajando y en todo este periodo en el 47 se restablece el contrato de exclusividad con Picasso. ¿Por qué? Porque conocen a otro gran personaje, Murot, quien tenía una mítica imprenta en París donde la mayoría de artistas iban a hacer sus litografías, que son más baratas que las obras únicas, y Kahnweiler lo toma como una política cultural que permite un coleccionismo más amplio, más asiduo, porque claro, no pagando lo que cuesta una sola obra de arte, que cuesta una millonada, pues vende las litografías a un precio mucho, mucho menor y así generar mucho más comercio. La relación entre Picasso y Kahnweiler es sólida. Por un lado tenemos al genio, el pintor, y por otro, Kahnweiler es tan humilde que se lo reconoce. Dice que si él es un gran galerista es porque trabaja con un gran artista. Y al mismo tiempo, Picasso le tiene toda la confianza a su galerista, porque Kahnweiler es un hombre íntegro, que le dice cualquier cosa en cualquier momento sobre cualquier transacción que estén realizando y sobre todo tutela al artista y le resuelve cualquier problema. El negocio les funciona muy bien, sobre todo por la venta de las litografías, pero la galería es muy, muy, muy pequeña, ya no les abastecía el espacio y tienen que irse a otro lugar. Y toman la decisión un poco contracorriente. Recordemos que Apollinaire se estaba moviendo a un barrio rico y Kahnweiler lo que hace es irse a otro lugar que no era de los banqueros, de los galeristas. Se va a un lugar donde justamente estaba en contracorriente, alquila fuera de los barrios ricos, pero esto no le quita nada a la galería. Es más, continúan a trabajar muy, muy bien. En el 63, en cambio, Kahnweiler tiene un duro golpe. Muere George Braque. Y aún peor, 10 años después, en el 73, muere Picasso. Kahnweiler, en cambio, muere 5 años después. Y es curioso porque los periodistas lo recuerdan con la siguiente frase. Con Kahnweiler muere por segunda vez Picasso. Esto nos hace entender la cercanía y la importancia de amistad que tenían entre los dos. La relación de negocios, de estimación el uno por el otro y de evolución que les permitió crecer juntos. Les he hablado de Kahnweiler porque es el arquetipo de galerista, de hombre de gran cultura, persona cosmopolita, que ha vivido mucho, que ha vivido en muchos lugares, un hombre leal e íntegro, con muchos valores. Cree en sus artistas, tiene gran intuición y fue un gran galerista y un gran hombre. Ahora quisiera hablarles de un cambio del tipo de galerías que existen actualmente, mejor dicho, antes del COVID. ¿Qué tipos de galerías existen?
Pues existen, básicamente depende también cómo lo quieras reagrupar, pero yo he encontrado 6 tipos de galerías. La primera galería es la galería comercial, la que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en galerías. Son aquellas galerías que exponen la obra, que se encargan de la difusión, de la publicidad, de las invitaciones, de toda la promoción, se encargan de invitar a los clientes y de todas las ventas. También este tipo de galerías, con los galeristas, aconsejan al artista sobre qué hacer, qué no hacer, en qué ciudades exponer y cómo hacerlo. Es un poco la asesoría que tenía Kahnweiler con Picasso, que por ejemplo, si Kahnweiler hubiese estado en París en los años en los cuales Picasso se unió al Partido Comunista, pues tal vez, seguramente, Kahnweiler lo hubiese hecho desistir de hacerlo. Y bueno, este tipo de galerías, las comerciales, son las que los artistas utilizamos más porque son de ellas de las que vivimos. Son mucho más profesionales, obviamente. Después para terminar, hay muchísimas galerías comerciales. Están, por ejemplo, esta de aquí, la Galería Gagosian. Tiene 10 sedes en el mundo. Tiene 5 en Estados Unidos, una en Italia, una en Francia, una en Grecia, otra en Suiza. Hay muchísimas, la verdad que son muchísimas. Después están las galerías de colaboración o cooperativas. Estas galerías son cuando un grupo de amigos o de artistas se unen y montan su propia galería, pagando a mitad todos los gastos. Alquiler, luz, internet, agua, etcétera, etcétera. Y generalmente en estas exposiciones, por ejemplo, si son 5 artistas, pues cada uno hace una exposición cada mes diferente y el resto de meses, pues, o buscan otros artistas que de todos modos tienen que pagar una membresía para entrar o se dividen un poquito los espacios, ¿no? También se quedan con una comisión que va para los gastos de la galería. Primero para pagar los gastos fijos y ya en un segundo momento, pues si les queda algo de ganancia, pues qué mejor, ¿no? Por otro lado, tenemos las galerías institucionales o las casas de la cultura. En estas no tienes que pagar nada para exhibir, pero ellos tampoco te venden las obras. Son exposiciones pro cultura y no tienen fines lucrativos. También dependiendo de los pactos, ellos te pueden hacer las invitaciones, la promoción con su público y etcétera, etcétera, etcétera. También es verdad que en el caso de que alguien esté interesado en la obra, suelen dar los datos para que se pongan en contacto directamente con el artista y así cerrar una venta. No les tienes que dar ninguna comisión. Ellos lo hacen pro cultura. Por otra parte están las galerías de alquiler, que son artistas donde te alquilan las paredes básicamente. Es un espacio donde puedes exponer lo que quieras. Al galerista a la final no le interesa lo que vayas a exponer, basta que le pagues y que le devuelvas el espacio como él te lo entregó. Hay algunas que son un poquito más profesionales, que tienen ya una base de datos con sus coleccionistas y dependiendo de los acuerdos con que llegues con estas galerías, pues te pueden diseñar las invitaciones, proporcionarte un público para tu exposición, pero claro, tienes que pagar una cantidad importante por el espacio. Y dependiendo de tus necesidades te puede servir. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay galerías que también se les llama galerías de vanidad. Si a ti te interesa exponer en Nueva York o en Londres, donde son ciudades donde hay muchísimos artistas y muy pocas galerías para exponer, es muy difícil exponer en ellas. Para tenerlo en tu currículum, pues puedes decir, he expuesto en Londres y ya está, pero te sirve solamente para eso. Después están un poquito las galerías que venden marcos. Son galerías donde cogen la obra como excusa, le ponen un marco, inflan un poquito más de precio y venden eso. No es una galería que sirve mucho a los artistas porque no les ayuda a crecer. Estas galerías sí, es verdad, venden la obra, pero no son consideradas dentro del mundo artístico. Por ejemplo, si haces 50 exposiciones con una galería de estas, pues no te va a contar
para crecer, para que tus precios como artistas se evalúen de otra manera. Y por último, pues están las galerías virtuales, ¿no? La verdad que las galerías virtuales, a las galerías virtuales les ha costado muchísimo, perdón, al mundo del arte le ha costado muchísimo dar el salto a lo digital. Y ahora con la pandemia, pues nos hemos volcado casi completamente. Hay algunas galerías, por ejemplo, Galería Colombo en Milán, que la conozco, que actualmente está cerrada porque obviamente no pueden abrirla por la pandemia, pero no tienen publicado nada sobre una próxima exposición virtual. Y esto pues deberían hacer algo porque va a ser la única manera de exponer, ¿no? En las galerías virtuales también tengo que hacer una aclaración. Hay dos tipos de galerías virtuales que se pueden hacer una comparación con las galerías comerciales que venden la obra y con las casas de la cultura. Hay algunas galerías virtuales que son simplemente espacios expositivos, no son galerías de verdad, porque no venden obra. A ellos lo que les interesa es simplemente exponer la obra pro cultura, sin fines de lucro. En cambio, sí hay otras que estipulan un contrato, estipulan un montón de cosas para poder exponer, porque el enfoque es también sobre la venta. Bueno, pues las galerías virtuales también existen de toda la vida. Yo me acuerdo que en los años 90, con mi primer computador, que veía las exposiciones. El formato de esas exposiciones eran una fotografía y un texto interminable. También recuerdo que mi padre en los años justamente 90, mi padre vivía en Francia en ese momento, traía algunos CDs con, por ejemplo, el Museo del Louvre, en el cual te hacías todo el recorrido y podías verlos. Funcionaba muy bien porque era un CD. Toda la información estaba dentro de un CD. Ahora hay algunas galerías, por ejemplo, las galerías virtuales en 3D, que yo las comparo un poquito con Street View de Google, donde la experiencia del usuario es un poquito, quieres ir a ver este cuadro, pero se te va un poco más allá, quieres regresar y se te va en cambio para el otro lado. No es muy placentero, la verdad, al menos para mí, ver una exposición en 3D. Hay una galería que en el 2011 comenzó a exponer de forma virtual a través de redes sociales. Se llama Unite London Gallery. Y tiene su base en Londres, pero creó su sede principal en redes sociales. Ahora tienen más de 500,000 de seguidores en Instagram, muchísimos en Facebook, y ellos, los fundadores, John Kennedy y Johnny Bart, apostaron desde un principio por las redes sociales, pero ellos son una galería híbrida. Comienzan de lo físico y se van a lo digital. ¿Cuál es el futuro de las galerías de arte después del COVID-19? Para mí es muy claro. Las exposiciones físicas se irán haciendo poco. Les doy un ejemplo. Ahora mismo, una de las más grandes ferias de arte es la Art Basel, que tiene dos sedes, una en Basilea y la otra en Miami. Hasta ahora no saben cómo la van a hacer. Se dice que la van a hacer un poco de forma física, un poco de forma virtual, pero ese es el formato que van a utilizar, un poco. Comenzar con lo virtual para llegar a lo físico. Por ejemplo, Viga, ¿cómo funciona? Viga Virtual Gallery es la galería que he creado en esta cuarentena. Comencé a pensarla a partir de marzo y nada, ahora estamos haciendo la exposición de obras en tiempo de cuarentena. Es una exposición donde 35 artistas están exponiendo las obras que crearon o terminaron en tiempo de cuarentena o que tienen por temática COVID. ¿Cómo funciona Viga? Viga está constituido por 3 videos. El formato video es importantísimo, creo yo. ¿Por qué? Porque toda la información al espectador se la dan ya mucho más digerida.
muchas veces las personas que les gusta arte a lo mejor no lo entienden del todo y se asustan un poco. ¿Les ha pasado alguna vez de escuchar a alguien que dice, no quiero entrar en esa galería porque yo no sé de arte? Pues a través de los videos y el mismo artista comentando la obra, pues va a ser mucho más digerible, mucho más llegable para el público. Viga funciona a través de 3 videos. El primero habla el artista de su biografía para conocerlo un poquito. En un segundo video habla de la obra que está exponiendo. Y en un tercer video nos habla también un poquito de las técnicas y los materiales. Para mí estas cosas son sumamente importantes porque les hago un ejemplo. Michelangelo Merisi da Caravaggio es un artista que si no conoces su historia no vas a poder entender completamente la genialidad de este artista. Por ejemplo, tiene una obra que se llama La muerte de la Virgen y efectivamente es una virgen que está muerta con todos los santos detrás. Pero si no sabes que Caravaggio cogió a una prostituta que había muerto ahogada y que estaba embarazada, no puedes entender hasta qué punto Caravaggio era rebelde y por qué Caravaggio ahora mismo es el gran Caravaggio. Es por esto uno de los motivos por los cuales hago que los artistas se graben en 3 videos, que expliquen un poquito quiénes son ellos, que comenten un poquito la obra y que hablen un poquito de los materiales, porque también es importante saber cómo fue creada, para en un segundo momento llevar esta misma exposición a una exposición física, porque yo siendo pintor conozco perfectamente las necesidades de los artistas y yo sé que un cuadro, una obra de arte se tiene que ver de forma física, frente a frente. Y nada, esto creo que es un poquito todo lo que viene a ser donde comenzó la primera galería. Firenze, ya lo sabemos, la Galería de las Estatuas se llamaba originalmente. Kahnweiler y el gran galerista de Pablo Picasso. Y pues nada, un poquito los tipos de galerías que existen antes y que van a existir después del COVID-19. Para terminar, quiero simplemente decir que las galerías de arte van a ser híbridas. No nos vamos a volcar completamente a lo digital, porque no va a ser así. La gente de todos modos va a querer ver la obra en físico y no va a ser solo física, porque también recordemos una cosa, en redes sociales se puede llegar a millones de personas. En una galería se puede llegar solamente a un número determinado de personas. Muchísimas gracias, Carlitos. La verdad ha sido delicioso escucharte, ha sido muy nutritivo y nos has dejado un montón de cosas y de preguntas abiertas en la mente. Esta transmisión también se está viendo por Facebook Live, donde también tenemos algunas preguntas. Y voy a empezar con algunas preguntas que nos han hecho en el chat, ¿no? Dice... muy interesante la charla y hay muchos estudiantes de diseño que además su estilo es más cercano a la ilustración. ¿Cómo ven las galerías al diseñador? ¿Como un ilustrador? ¿Como un artista? Pues muy buena pregunta. Para responderle, antes que nada depende del galerista, porque hay quienes consideran que sea arte pura, otros que no. También es muy complicado responder a esta pregunta porque, por ejemplo, las obras de Toulouse-Lautrec, ¿qué son? ¿Son solo ilustraciones o son obras puras? Para lo que a mí corresponde, hay una jerarquía dentro de las artes entre la pintura y escultura que siempre se han estado peleando de toda la vida. Veamos el caso de Leonardo da Vinci y Michelangelo Buonarroti. Después viene, por ejemplo, el grabado. Después puede... Perdón, me he quedado sin voz. Sí, la verdad que sí. Y bueno, entonces depende un poco de cada galerista. Para mí sí es arte, pero depende de la calidad que tenga. Porque
una cosa que quisiera decir y puede parecer feo, pero yo creo que es así, no todos somos artistas. Es más, todos somos creativos, pero la diferencia entre un creativo y un artista es una cosa bárbara. Entonces, depende de la obra. Por ejemplo, yo en mi exposición, Obras en tiempo de cuarentena, he cogido a personas que nunca se han dedicado al arte, pero que tienen un lenguaje de ilustración digital muy bueno que pueden exponer en mi galería. Entonces, vuelvo y repito, depende un poquito del galerista y depende sobre todo, según yo, de la calidad de la obra. Perfecto, muchas gracias. Vamos a unir un par de preguntas que me dicen acá. ¿El galerista en algún momento puede ser parte de la curaduría de la muestra que se va a presentar? Pues sí, y es más, el galerista también puede ser expositor, o sea, puede exponer dentro de la obra. Es mi caso. Yo soy pintor, escultor, galerista, curador, un poquito crítico, no mucho la verdad, pero sí he hecho una que otra crítica. Pero en mi galería, por ejemplo, yo voy a exponer. Es como decir que un panadero, ¿dónde va a comprar pan? ¿En otra panadería? Está claro. Entonces, yo creo que sí, que puede ser curador. Es más, puede ser curador. Recuerdo hace muchos años en una revista de arte en Milán que se llama Flash Art, buenísima, había justamente este problema. Un galerista, un pintor, era galerista también. Entonces se ponía la pregunta, ¿yo como pintor puedo exponer en mi propia galería? Y pues después de un gran debate, pues a la final llegaron a la conclusión que efectivamente sí, ¿por qué no? Repito, ¿un panadero va a comprar pan en otra panadería? Pues no creo. Qué bien, bastante claro la comparación. Nos dicen, ¿cómo manejar en esta nueva normalidad las exposiciones en galerías? Y si la virtualidad o la tecnología pueden ayudar a acercar al arte a un público menos acostumbrado a visitar los espacios físicos. No escuché bien la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Con todo gusto. En esta nueva normalidad, las exposiciones en galerías y la virtualidad con la tecnología, ¿crees que puedan ayudar a acercar el arte a un público menos acostumbrado a visitar un espacio físico? Absolutamente sí. Es más, las nuevas galerías virtuales que existen, pues hay diferentes tipos de metodología, más que nada. Viga, voy a hablar de Viga porque es la que estoy llevando. Justamente ese punto me hizo que yo haga 3 videos por cada artista para que se explique bien, ya muy masticadito para cualquier tipo de persona. Hay personas que nunca se les ha pasado por la cabeza ir a una exposición, pero a lo mejor si ven un cuadro que les gusta, ¿por qué no quedarse a verlo? Y si encima es del artista mismo que te lo comenta, pues ya lo tienes todo hecho. Si quieres te quedas. Yo creo que va a ayudar muchísimo a llegar a muchísima más gente, porque repito, cuando vamos caminando por la calle y vemos una galería, o no tenemos tiempo, o no sabemos de arte, o ponemos cualquier excusa para no entrar. En cambio, en redes sociales, aparte de que está ahí perennemente, el lenguaje es mucho más rápido. Depende también, yo soy pro los videos, creo que va a ser el futuro. Y es más, Viga también está en TikTok, porque queremos llegar a otro público, un público que va a crecer dentro de unos años y se va a interesar. Aparte que en TikTok hay que meterle un poquito de cositas interesantes. Entonces creo que vamos a poder llegar a muchísima gente a través de redes sociales, mucha más de la que una galería puede hacer. Gracias, Carlitos. Qué interesante ver cómo tienes una mente tan abierta y tan inclusiva que aporta a las redes como un nuevo público, un nuevo mercado y tocas puntos muy importantes. Vamos con la siguiente. Nos dice, en tu experiencia, ¿cuáles son 3 elementos importantes que debe tener una obra
para ser tomada en cuenta en una galería? Caray, es una pregunta mucho más abierta que 3 puntos fundamentales. Depende del galerista. Por ejemplo, antes de responderle la pregunta es, dependiendo del tipo de arte que haga esta chico o chica, no lo sé, pues primero tiene que ver a qué galería se va a ir. Porque, por ejemplo, yo puedo estar trabajando arte contemporánea, pero si es un artista muy clásico, pues ¿para qué va a venir donde mí si yo no le voy a trabajar la obra? Y puede tener los 3 puntos fundamentales que yo estoy buscando, pero es otro lenguaje completamente diferente al que yo trabajo. Entonces, yo les aconsejaría a todos los artistas que antes de decidir de ir a una galería, primero vean si esa galería les conviene, si van a trabajar bien a su obra. Por ejemplo, si hace arte abstracto, no va a ir a una galería donde trabajan arte neoclásica. A eso es lo que me refiero. ¿Vale? Perfecto. Ahora sí, para responderle a esta chica que me preguntó 3 puntos fundamentales, pues yo como galerista lo que tengo en cuenta es la técnica, que puede ser renacentista, como puede ser hiperrealista, como puede ser naif, como puede ser... Claro, es que ese es el punto del galerista, tiene que saber un poquito de todo, porque yo creo que tengo una marcha sobre otros galeristas porque yo soy artista, yo conozco las técnicas, yo entiendo perfectamente al artista. Efectivamente, Viga está hecha para los artistas, porque yo soy artista. Viga hace la exposición virtual, pero también física, porque es imprescindible esto. El resto de galerías que por lo menos yo conozco no hacen la exposición física, porque, no sé, no les dan espacio. Para mí es fundamental. Qué bien. Qué bien lo que nos has hecho entender esta noche de la importancia de manejar como en la mitad, ¿no? La virtualidad y la presencia de poder saborear, tocar, oler una obra es Totalmente, indiscutible. Así sea digital, porque hay muchas personas que hacen arte digital, pero igual va impresa. Y esa textura que te da el papel, que te da las cosas, es imprescindible. Qué bien. Vamos ya cerrando un poquito con las preguntas y me dicen acá, a ver, espérame que antes tenía otro. ¿Cuán importante consideras la experiencia de usuario en una galería virtual y luego llevándolo a la galería física y la interactividad que hay en la una y en la otra con el público? Perdón, no he entendido la pregunta. O sea, de lo que entiendo me dicen cuán importante es esta experiencia de usuario, ¿no? Justo, o sea, que se identifiquen con el video. Y de ahí lo que me dicen es que en el lugar físico, ¿qué tipo de interactividad puede haber? Vale, pues para mí, yo les invito a darle una ojeada a Viga Virtual Gallery porque así van a poder ver los videos y la importancia que yo le doy a esta interactividad. Básicamente, yo estoy apostando muchísimo sobre la edición de los videos para que sean digeribles, para que no se aburran, para que estén ahí viendo la obra, para que entiendan de qué va la obra. Es sumamente importante, por eso les repito, les invito a que vayan a Viga Virtual Gallery, estamos en todas las redes sociales y también nos digan qué opinan para nosotros también crecer, porque es el feedback que nosotros necesitamos para ir implementando cosas. Por otra parte, en la exposición física cuando haremos, pues yo la verdad soy muy académico, efectivamente salgo de una academia muy clásica, pero también soy súper contemporáneo. Tengo 2 líneas de trabajo muy opuestas, completamente opuestas en realidad. Y dentro de las exposiciones físicas que nosotros hemos hecho, pues son bastante interactivas, pero las exposiciones que yo había hecho antes, me estoy refiriendo. Ahora mismo, por ejemplo,
así como tenemos artistas de México, de Chile, de Italia, de Grecia, de Irán, vamos a hacer, visto que no nos pueden enviar la obra porque es muy costosa y ahorita mismo no se puede, lo que haremos es una exposición interactiva, virtual dentro del espacio físico, a través de teléfonos inteligentes y estas cosas de aquí. Perfecto. Creo que uniendo a lo que acabas de mencionar, desde la parte interdisciplinaria, nos preguntan qué posibilidades hay o cómo ves tú la idea de que dentro de la galería física o virtual se pueda aportar otros campos del arte como la música. Oh, pues excelente pregunta, porque entre otras cosas lo estoy pensando. Es más, la próxima exposición estoy hablando con algunos actores bastante reconocidos aquí en Ecuador para primero hacer una exposición de teatro, donde vamos a conjugar lo que viene a ser cuentos breves en un tiempo máximo de 1 minuto y medio se puedan reproducir, el actor los pueda actuar. Entonces vamos a coger básicamente a los escritores y a los actores para conjugarlos y sacar una pequeña obra. Por otra parte, yo soy en algún tiempo de mis años mozos, fui músico. Yo era baterista de un grupo rock alternativo, progresivo. Y me quedé un poco con lo que viene a ser la guitarra. Yo les estaba componiendo a cada uno de mis artistas una melodía que acompañara el video, súper personalizado. Después me di, gracias. Después me di cuenta de que ¿por qué hacerlo yo, que no soy músico? Entonces hablé con un chico de aquí de Riobamba que es músico y es él ahora quien está haciendo las melodías y armonizando los videos. Porque claro, yo no soy músico, él sí. Y con respecto a la música, pues también tengo otra exposición que la haré un poquito más adelante porque tengo que pensarla mejor, pero sí lo haremos, porque también soy un gran apasionado de música. Qué bien, Carlitos. Aprovecho para saludar a nuestra docente que está con nosotros, Ingrid Decken. Ella es de la Escuela de Música y justo es quien me hacía esta pregunta, ¿no? Entonces voy a ponerles en contacto porque siento que pueden hacer grandes cosas juntas. Sí, sí, bueno, totalmente. Qué bien, qué bien. Vamos con una pregunta también muy interesante que nos dice, ¿cómo el galerista puede ayudar al diseñador, principalmente al diseñador de interiores, para que forme parte del espacio que diseña el galerista para su muestra? Se refiere a la exposición física. Sí, estamos hablando de la exposición física, ¿no? Para la creación de la atmósfera de la muestra. Vale, pues la verdad que han habido en Milán, yo agradezco muchísimo haber ido a vivir a Milán. La verdad que entre arte, moda y diseño, pues es una ciudad que lo tiene todo. Es una de las capitales del mundo de moda y pues es fantástico. Y efectivamente, en algunas exposiciones no entraba tanto la curaduría cuanto un diseñador de interiores. Y la verdad que queda muy bien. Es una combinación entre lo que viene a ser lo decorativo con lo artístico, porque también aquí tenemos que hacer una distinción. Yo, la verdad, distingo mucho las cosas porque es que si comenzamos a unir, tal vez nos perdemos. Y claro, si se quiere hacer un proyecto de esto, se pudiera hablar, pero se necesita mucho más material y mucho más tiempo para hacerlo. Es correcto, gracias. La respuesta, finalizando un poquito, tenemos una pregunta desde el Facebook Live que nos dice, ¿cómo elaboras un proyecto de una exposición y cómo te comunicas con otros artistas para exponer? Vale, esto es muy interno, o sea, es muy de galerista. Por ejemplo, cuando yo tenía la galería MACFA, que bueno, no se vieron las imágenes, no importa. Yo ya salía de la academia,
tenía amigos artistas. Conocíamos, por ejemplo, me acuerdo que un artista muy conocido en Milán que se llama Max Papecki estuvo en nuestro vernissage, en nuestra inauguración. Lo que quiero decir es que de todos modos ya conocíamos un poquito el mercado, más que mercado, los artistas. No era difícil encontrarlos. Para las próximas exposiciones de Viga, ahora hablando de Viga particularmente, pues voy a hacer o convocatorias o llamar a los artistas que yo ya conozco o hacer un mix. Por ejemplo, para obras en tiempo de cuarentena, yo abrí una convocatoria. La abrí por una semana, pero era muy poco tiempo y la gente me pidió que la aplazara un poco más. La aplacé durante 2 semanas. A la final llegué a tener más de 250 candidatos, de los cuales tuve que seleccionar 35. Wow. Para la próxima exposición, que ahorita no la estoy pensando, la verdad, estoy pensando más en lo que viene a ser el teatro, literatura y teatro, poesía, cuentos y teatro, pues todavía no lo tengo planeado, porque también uno de los objetivos que yo tengo con Viga es de llevar a artistas ecuatorianos a ferias internacionales. Esto es un poquito complicado. Es entrar a una, por ejemplo, Art Basel en Basilea o en Miami, o entrar a Arco en Madrid, o Mi Art en Milán. Se tienen que presentar unos proyectos, se tienen que hacer un montón de gestiones. Pero es uno de mis objetivos, porque me parece súper interesante llevar el arte ecuatoriano a un mercado internacional. Tal vez este año ya salta porque estamos en la situación que estamos, pero para el próximo va a ser mi punto principal de atacar. Carlitos, las palabras creo que quedan cortas. Realmente muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Me colocan aquí un par de preguntas, me parece que ya las ha contestado en su momento. Y lo que te agradecería también es una última opinión sobre cuál sería tu criterio sobre las galerías en Ecuador. Bueno, pues en realidad las galerías comerciales que hay actualmente en Ecuador son muy buenas y trabajan muy bien. No puedo decir nada sobre eso. El único problema es que no hay un mercado del arte aquí en Ecuador. No existe. O existe muy poco para 4 personas que están metidos dentro del arte. Pero, por ejemplo, otro de los motivos que a mí me impulsó a sacarle el jugo a esta cuarentena es el hecho de que, por ejemplo, los artistas tienen que trabajar en otro trabajo para poder vivir, para poder mantenerse. Es así de simple. Y a lo mejor ahorran en el material. No compran un material muy bueno. Y esto se ve después de un tiempo, porque, por ejemplo, si estás haciendo un cuadro realista con unos tonos muy específicos, esa pintura con un par de años se te va a hacer más amarillenta. Te va a cambiar todo. Entonces, mi objetivo es de intentar, por lo menos, crear un poquito un mercado del arte para que los artistas también puedan comprar materiales de calidad. Te hago un ejemplo. El color azul ultramar está hecho con una piedra semipreciosa. Está hecho con el lapislázuli. Y claro, un tubito de estos chiquiticos te cuesta una barbaridad, porque al final tienes piedras preciosas aquí dentro. Aquí en Ecuador hay marcas que no se venden porque son muy caras, extremadamente caras. Y sí hay materiales buenos, efectivamente, pero cuesta mucho. Si los artistas a lo mejor intentamos, pues ahí no gastar mucho. Sería oportuno, pues, crear un mercadito para que los artistas también se puedan permitir de comprar mejores productos. Un poco como lo que sea Kahnweiler y tantos otros galeristas. Qué bien, muchas gracias. No sé, Angelito, tal vez nos quiere algunas palabras. No, agradecer a Carlos, me parece que es una exposición espectacular, porque me ha gustado esto de empezar desde la historia a cómo llegamos a esta realidad, ¿no? En breve tiempo, obviamente, porque esto da para casi una materia
completa dentro de un Un curso. semestre. La Exacto. verdad que Pero creo que ha sido muy interesante. Es importante que tener esta visión desde de un galerista y un artista como es tu caso, Carlos, porque así yo creo que hoy la integralidad, si bien cada uno en su estilo, en su forma, hace lo que desea hacer, tú como artista, los chicos como diseñadores, pero hay una integralidad a la que va el mundo y que tiene que verse entendido de toda esa facilidad, ¿no? Y aparte que definitivamente el arte te abre una perspectiva de un mundo impresionante, increíble, tanto el arte antiguo como el arte moderno como el arte contemporáneo, ¿no? Entonces yo totalmente. creo que ha sido muy positivo tenerte como expositor en esta, justamente en esta exposición virtual de transiciones, que insisto, es importante que la vean para que vean los trabajos de los chicos, son trabajos académicos, pero que creo que en su gran mayoría tienen un valor también muy interesante para todos, ¿no? Creo que el diseñador y el artista, o en este caso en el galerista, pueden trabajar también perfectamente unidos, no solamente como la pregunta que se decía, por ejemplo, el diseñador de interiores, sino que cómo el diseñador de interiores puede aprovechar la experiencia del galerista para utilizar las obras dentro de los espacios interiores, como una obra importante para aquellos que puedan obviamente darse el lujo de tener una obra eh, original en su casa, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante y te agradezco infinitamente la posibilidad de que nos hayas permitido escucharte el día de hoy. Y bueno, felicitar también a la escuela de diseño. Hemos estado transmitiendo también por Facebook Live, tanto del IABQ a través de la dirección del Departamento de Comunicaciones como del IABQ Online, ¿no? Que también nos han ayudado a seguir exponiendo todo el trabajo que se está llevando a cabo por la Escuela de Diseño. Muchas gracias, Carlos, agradecerte y gracias también a la escuela. Pues yo les agradezco a ustedes, de verdad ha sido un honor para mí estar aquí. Les mando un abrazo fortísimo a todos. Están invitados en Viga Virtual Gallery. Esperamos también sus consejos y pues nada, de corazón les mando un abrazo fortísimo. Muchas gracias. Qué lindo poder contar con tu tiempo, con tu presencia y que nuestros estudiantes se enriquezcan y por supuesto para cada uno de nosotros ha sido muy bonito tenerte esta noche aquí, Carlitos. No, te voy a pedir unas palabras nada más para mis diseñadores que también tienen ese pequeño artista dentro de su corazón y para el instituto, por favor que me ayudes. Pues yo cuando estaba preparando esta charla, que sí ha sido muy breve, como decía Ángel, quería hablar también un poquito de lo que viene a ser la Bauhaus, que es una escuela de diseño, de arte y diseño, que fue muy importante hasta que llegó Hitler y mandó todo al carajo. Perdón. Pero es de esa escuela donde han nacido muchísimos diseños importantísimos, sillas, mesas, arte. Los profesores eran, bueno, a mí me gustó mucho, Paul Klee y sobre todo Vasily Kandinsky. El punto aquí es que de todos modos la unión entre arte y diseño es muy factible. Es más, los grandísimos diseñadores italianos son todos tantos ejemplos para ustedes que primero no se desanimen y que sigan innovando. Tienen una cosa, es mucho más fácil innovar en diseño que en pintura, créanme. Así que tienen todas las puertas abiertas, échenle, hablen con otras personas, con sus profesores que están ahí justamente para esto. Si tienen algún proyecto, envíenmelo también, le puedo echar una ojeada, vigavirtualgallery@gmail.com y nada, podemos ahí crear una sinergia entre todos para hacer justamente una exposición mucho más grande entre pintura, diseños y hacer un poco como sucedía justamente con la Bauhaus en Alemania, chicos. Qué bien, Carlitos. Nosotros como instituto trabajamos constantemente proyectos colaborativos con diversas disciplinas, ¿no? Entonces, aportando un poco lo que tú estabas mencionando, que ahora estás interesado un poco en el teatro, en montar estas obras. Aprovecho, también tenemos la carrera de actuación y
un montón de otras cosas, como lo que justo te mencionaba de nuestra docente Ingrid. Hay producción musical, hay sonido, hay cine, para poder ir fortaleciendo, trabajando en equipo para seguir estando Pues, en contacto con y todo. encima, pues me parece muy bien, porque otro de los puntos interesantes que yo considero de Viga es que no nos enfocamos solamente en artistas ya estables, que ya son artistas, que tienen 20 años trabajando en esto, sino lo que yo por lo menos quiero, nuevos talentos, personas que recién están saliendo y cogerles de la mano tal cual y llevarlos por el camino. A mí me hubiese gustado que a mis 20 años alguien me diga, mira, Carlitos, ven aquí, haz esto, esto y este otro. Ahora pues se puede tener la posibilidad un poquito para entrarnos en lo que viene a ser el mundo del arte, que es un mundo un poquito complicado, pero se puede vivir de él, ¿eh? Esto que quede muy claro, no es tan difícil como parece. Tal vez en un segundo momento ya hablaremos de lo que es el mercado del arte, cuáles son los tipos de mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta mientras, pues los chicos jóvenes que tienen ideas nuevas, frescas, podemos hacer un proyecto tranquilamente y basta con definirlo. Con todo gusto. Finalmente, solo desearte un montón de éxitos, buena energía en este proyecto hermoso que estás haciendo de Virtual Gallery. Estaremos ahí visitándote contigo. Andy Son también está ahí adentro de Claro que sí, claro que sí. Viga. Y nada más, desearte lo mejor. Nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por todas tus palabras y consejos y cómo has enmarcado, de hecho, ese análisis tan bonito para traernos esta pastillita para esta charla de las galerías antes y después del COVID. Muchas gracias. Pues espero que les haya servido. Muchas gracias a ustedes. Chicos, suerte. Estudien, por Dios, eso es importantísimo. Estudien. Un abrazo, que les vaya muy bien. Muy buen consejo. El mejor consejo. Adiós, que les vaya muy bien. Buenas noches Chao, a todos. muchas Gracias a gracias. todos los participantes. Adiós. Y recuerden que mañana seguimos con transiciones en las últimas charlas ya. Carlitos, bienvenido siempre al instituto. Puertas abiertas para ti y por supuesto para